Buenos días a todos. Les traigo saludos de Nashville, Tennessee y Vanderbilt University. Y el título de mi charla el día de hoy, ¿qué hacen los directores efectivos de escuelas? Y lo que les voy a hablar tiene que ver con un reporte que yo fui parte autor y también fue comisionado por la Fundación Wallace y también lo mencionaron anteriormente y ellos financian mucho de este tipo de trabajos y lo que nos pidieron a nosotros fue revisar sistemáticamente lo que el campo ha aprendido empíricamente en la conexión entre los directores y los logros de los alumnos en los últimos 20 años. Entonces pasamos unos 2 años en este reporte en la codificación y todo lo que se tuvo que hacer para producir los resultados. Y esta es la tapa, lo que pueden ver aquí. Esta es la tapa del reporte. Estaba Constant Lindsay and Galaxy y también yo estuve trabajando en este trabajo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy les voy a mostrar lo que aprendimos. Primero, en cuanto a el impacto de los líderes escolares y tiene que ver con el resultado de los alumnos y cuáles son nuestras conclusiones y qué significan para la práctica del liderazgo escolar y también lo que aprendimos en cuanto no solo a los impactos, sino también los dominios de comportamiento que impulsan aquellos impactos. Y también al final quiero hablar un poco acerca de qué sugiere la dirección para aquellos que toman decisiones. Tenemos dos preguntas primarias de preguntas de investigación. El primero es, ¿cuánto contribuyen los directores al rendimiento estudiantil y otros resultados escolares? Y la segunda pregunta, ¿qué importa en el rol del director? ¿Cuáles son las habilidades, las prácticas de directores efectivos? Entonces, ¿qué hacemos para contestar esto? Hicimos un estudio sistemático. Encontramos 4.832 estudios que trataron de contestar una de estas preguntas, pero no llevamos nuestros resultados de 4.832 estudios, sino que el tiempo principal que pasamos con este trabajo fue en poder revisar cada uno de esos estudios. ¿Qué es la evidencia, la mejor evidencia, lo más riguroso, los estudios más rigurosos en cuanto a estos que hacen los líderes efectivos? Así que pasamos meses por el rigor y por lo apropiado de los métodos y finalmente codificamos y sintetizamos estudios más pequeños, aún grandes, pero fueron 219 estudios que entregaron la evidencia, la mejor evidencia para las respuestas a estas dos preguntas claves. Y les quiero contar acerca de dos cosas antes de hablar de los resultados. Y lo primero es que todos los estudios que revisamos fueron realizados dentro de Estados Unidos. Entonces, todos estos son basados en Estados Unidos. Pero también lo que van a ver es que mucho de lo que aprendimos muchas veces se traduce a otros contextos. Entonces, el liderazgo, como decían anteriormente, el contexto es muy importante en el liderazgo escolar. Importa en cuanto a la condición local en la cual operan los líderes. Pero también lo que estamos identificando los dominios o las competencias claves que están conectados con esto. Podemos hablar acerca de esto, pero yo sospecho que lo que aprendimos se traduce bastante bien fuera de Estados Unidos. Lo otro es que yo diré que muchos directores, pero yo creo que nuestros resultados se piensan mejor al ser aplicado a equipos de liderazgo de las escuelas. Y eso es debido a lo que dijo Ellen en su presentación, al final de su presentación, que las expectativas para el director individual son demasiado altos y tal vez demasiado en cuanto a lo que se puede esperar que logre un individuo. Entonces es mejor pensar en liderazgo operando como equipos. Voy a decir director, pero piensen en los resultados que aplican en el trabajo del equipo de liderazgo, el equipo de individuos que están involucrados en el liderazgo en este ambiente escolar. Entonces, ¿qué aprendimos de este
este estudio de revisar la evidencia por varios meses, el impacto de los líderes y dónde vienen esos impactos. Bueno, van a haber dos conclusiones principales. Les diré las conclusiones y después voy a entrar un poco en detalle. Entonces, la primera conclusión es que el liderazgo es esencial, un liderazgo escolar de alta calidad. Eso impacta lo que aprenden los alumnos en el colegio. Entonces, una sala llena de personas que están involucrados con liderazgo estudiantil no tienen que ser convencidos de que lo primero que acabo de decir es correcto. El- lo útil es que podemos cuantificar el impacto y eso se lo voy a mostrar en unos minutos. La segunda conclusión es que la práctica de liderazgo escolar de alta calidad tiene al menos cuatro componentes principales y yo se los voy a contar en un par de láminas más, pero son dominios o áreas primarias donde los líderes efectivos están trabajando o moviéndose. Y ahí voy a hablar de eso en unos minutos más. Entonces, la conclusión número uno, la importancia del liderazgo en las organizaciones. ¿Por qué sabemos que es tan importante? No voy a entrar en todos los detalles aquí. Sabemos que tenemos dos estudios de alta calidad utilizando datos administrativos longitudinales que ha utilizado en diferentes estados que fueron realizados de manera independiente uno del otro, pero si tú combinas los estudios, se están utilizando los datos en cuanto a 22.000 directores, entonces una gran cantidad de directores en diferentes contextos dentro de Estados Unidos. Entonces, los datos de estos directores son longitudinales. Entonces, puedes seguir esos líderes al mover a través de sus carreras y puedes seguir también las escuelas a través de ese mismo periodo de tiempo. En Estados Unidos tenemos directores que se mueven entre diferentes escuelas en diferentes momentos. Entonces, uno puede ver que la misma escuela está siendo liderada por diferentes directores y el mismo director también moviéndose en diferentes colegios. Y uno puede observar esas diferentes situaciones con suficiente contexto para poder aprovecharse de métodos avanzados de estrategias que puede ayudar a ver cuál es el impacto del líder de la escuela versus cuáles son otros factores que pueden estar ocurriendo a la misma vez. Y en los 6 estudios, los alumnos aprendían más tanto en matemática y en lectura cuando la escuela tenía un director efectivo. ¿Y qué es sustancial? ¿A qué me refiero? Que aprendieron de manera sustancial, mayormente sustancial. Les voy a mostrar la magnitud. Esta es una distribución de la efectividad de directores. Es como una curva genérica y lo que pueden pensar es la distribución de la efectividad del director efectivo. Y esto es efectivamente lo efectivo que es en aumentar el rendimiento estudiantil. Entonces hay algunos que no son tan fuertes, que su impacto es menor. Tienes acá los directores de este lado y su impacto es mucho mayor. Y tienes la mayoría de los directores al medio que son como digamos promedio. Y los resultados de estos 6 estudios, lo que sugieren al combinarlos es que si tú pudieras mover un director de un colegio menor promedio, si uno está como al percentil 25, significa que son mejor que el 25%, pero no son tan buenos como el otro 75%. Entonces, si tú tomas uno que está al nivel del 25, del percentil 25 y lo llevas a mejor que el promedio, lo llevas al percentil 75, si tú puedes entregarle la capacitación, el apoyo para mover su desempeño desde el percentil 25 a 75, el impacto en los niños estaría dentro de 1 a 3 meses de aprendizaje adicional de matemáticas y lectura diario. Entonces, bastante cantidad. Entonces, nosotros todos creemos que los directores es importante y ahora aquí pueden ver que sí, efectivamente importan bastante, son bien esenciales. Entonces, estos efectos son grandes en magnitud, son grandes el impacto en los logros de los alumnos, son grandes también, son grandes en su alcance, porque se ve
se ve el impacto en cada niño en una escuela. Entonces, el promedio profesor, el profesor tiene 23 alumnos promedio en su sala de clase, son solo 23 por curso en la escuela primaria. En cambio, el director tiene un colegio con 428 alumnos y su impacto se siente a través de todo esos alumnos. Entonces, si bien la influencia es mayor en los profesores, el impacto es mayor de un director por la cantidad de alumnos que impacta. Y no tiene que ver solo con los logros. Hablamos acerca de los logros, pero en nuestro escaneo de los resultados podemos ver que también hay otros resultados que nos importan. Por ejemplo, aquellos que faltan al colegio. Cuando el líder efectivo asisten más, hay mayores condiciones más positivas de trabajo, mayor satisfacción en su trabajo, con su propio trabajo, con sus carreras de los docentes y también retención de profesores, en especial retención de profesores efectivos, profesores más que de mayor calidad. Entonces también es difícil visionar una inversión. Lo que deberíamos estar invirtiendo. Es difícil imaginar una inversión con un techo más alto en su rendimiento potencial que un esfuerzo exitoso para mejorar el liderazgo escolar. El impacto en los alumnos y en los profesores es bastante grande. Entonces ahí es lo que vimos, es el primer descubrimiento y donde voy a pasar la mayor cantidad de mi tiempo es en el resultado, la conclusión número 2. Entonces tenemos 219 estudios que estábamos sintetizando y lo que queríamos tratar de hacer en este trabajo era ver el significado de la pregunta. Todos estos estudios que están conectando directores a mejores resultados estudiantiles, ¿qué están diciendo? ¿Qué están sugiriendo? ¿Qué saben esos directores más efectivos y qué pueden hacer? Entonces, las preguntas, lo que necesitan saber y lo que deberían tener es bastante amplio porque es una cantidad de habilidades que necesitan los directores. Entonces podemos agruparlos, pero es difícil ser específico porque las habilidades que necesitan los directores son muy amplios. Es una gran cantidad de características que necesitan. Entonces hay uno que tiene que ver con personas, habilidades blandas, aquellas que los líderes efectivos necesitan para poder crear relaciones. Estos son aquellos de relaciones, porque tienen que poder participar con otras personas, con profesores, con alumnos. Entonces necesitan habilidades en cuanto a relaciones básicas, como por ejemplo que les importe las cosas, la comunicación, creación de confianza, entender el desarrollo humano, etcétera. Entonces hay una dimensión de capacidad con personas. La segunda es con instrucciones, habilidades para la instrucción. Entonces, estos son entendimientos de instrucciones de la sala de clase, de currículo y pedagogía efectiva y las habilidades necesarias para poder apoyar a los profesores en su práctica instruccional. Y en el tercero, también está lo que hablamos de las habilidades para la organización o para liderar una organización. Entonces, son habilidades que una persona necesita para poder liderar cualquier organización, de cualquier organización compleja, como una escuela o también puede ser una organización o un museo o un hospital. Son habilidades gerenciales que necesitan como pensamiento estratégico, poder asignar recursos de manera adecuada y otros. Es bastante amplio las habilidades. No voy a hablar tanto de eso, sino que es mucha expectativa amplia que tenemos por lo que necesitan saber los directores, pero lo importante de lo que necesitan saber es lo que esas habilidades apoyan. Entonces son lo que podemos hablar acerca de 4 dominios de comportamiento. Son las 4 áreas que están más cercanamente conectadas con los resultados de los alumnos y de las escuelas. Entonces, donde estos 4 dominios que llamamos interacciones involucradas, enfocadas en la instrucción con los profesores, creando un clima productivo, facilitando colaboración y aprendizaje profesional en las comunidades y gestionar el personal y los recursos de manera estratégica. Los que están afectando esas 4 áreas, 4 dominios, ahí es donde vemos mejores resultados. Tenemos mejor rendimiento estudiantil y los resultados que habíamos hablado recién. Entonces pueden ver que abajo dice
es difícil no salir del contexto, porque como un director va a estar en cada una de estas 4 áreas, tiene que ver, depende en parte en el contexto de la escuela y las necesidades de esa escuela en particular. Entonces son 4 dominios, pero la implementación de esos dominios va a variar un poco entre un lugar y otro. Muy bien, entonces lo que voy a hacer ahora es hablar de cada uno de los dominios en mayor profundidad. Bien, entonces vamos a ir en cada uno y les voy a hablar con mayor detalle lo que hemos aprendido en cuanto a cómo se ve la práctica en cada una de estas áreas. Así que vamos a hablar primero con involucrarse de manera enfocada entonces podemos ver que se usa datos para apoyar la instrucción de los profesores. Datos es un término que se usa ampliamente porque los datos son evidencia. La evidencia que usas para tomar decisiones cuanto a lo que sucede en tu escuela. Entonces, la base de esa evidencia pareciera ser observaciones de alta calidad de los profesores basadas en los estándares instruccionales o estándares altos. Entonces, Ellen estaba hablando en cuanto a estándares y expectativas para líderes, y también tenemos estándares y expectativas para lo que debería ser una enseñanza de alta calidad. Y esos estándares son importantes porque les da un lenguaje en común a las personas. Dentro de la escuela les entrega la oportunidad de poder articular cuáles son las expectativas para cómo se debe ver la instrucción, cómo queremos que se vea el entregar la enseñanza en la sala de clase. Y si tenemos estos estándares, tenemos las expectativas de cómo se debe ver la instrucción de los profesores. Después, un trabajo importante del equipo de liderazgo también es observar la instrucción y dónde están los lugares, cuáles son los lugares donde se están logrando y dónde hay una necesidad de crecimiento porque no se están logrando aquellas expectativas. Entonces, observación, estar dentro de la sala de clase, líderes dentro de la sala, observando de manera rigurosa. Eso es importante. Y también está lo que pensamos más típico, que es análisis de los datos de los alumnos, ver qué están analizando, qué están aprendiendo en las diferentes áreas y qué te dice eso en cuanto a las áreas de instrucción, ya sea lo que está sucediendo, que es una fortaleza, y también cuáles son los lugares donde puede haber mayor necesidad para crecimiento. Entonces, ambas cosas son fuentes de evidencia importante de lo que uno observa y también lo que nos dicen los datos en cuanto al aprendizaje de los datos. Lo que están haciendo los equipos de liderazgo es que están combinando esto y otras fuentes de datos para poder entender mejor lo que está sucediendo en la sala de clase en sus colegios. Y después, ¿para qué utilizan los datos? Porque no es solamente entender la evidencia, sino que también tomar esa evidencia y hacer que sea algo aplicable. Y acá es algo importante, que donde vemos un crecimiento fuerte, positivo en instrucción y también un crecimiento positivo en el rendimiento escolar, es donde usan esto para poder informar, retroalimentación, coaching y también para poder construir la capacidad de los profesores. Nada de esto es por accidente. Si vas a tener retroalimentación para los profesores, debes crear sistemas para poder tener una retroalimentación que produzca o donde pueden tomar acción. Entonces tienes que tener este tiempo, estos espacios. Tienes que tener coaches de instrucción que sean responsables por eso, pero tienen que construir esa capacidad de retroalimentación. Y más generalmente hablando, es una estrategia que está basada en las necesidades de los profesores. Y eso es una sola estrategia. Hay varios más, con muchas estrategias profesionales de aprendizaje que se puede usar, pero esto está basado en lo que los profesores realmente necesitan para ayudar a hacer crecer su práctica. Y cuando necesitas saber qué lo aprendes por observación y a través del análisis de los datos. ¿Y dónde podemos ver estas prácticas? Donde se están viendo más, donde vemos que esto sucede, donde hay mayor crecimiento de los estudiantes. Ese es el primero. Acá viene el segundo. El segundo tiene que ver con construir un clima productivo. Entonces, los equipos de liderazgo efectivos crean un clima donde todos están enfocados en enseñar y en aprender. Y el objetivo es tener un clima donde
eso esté en el centro. Entonces, ¿cómo se ve un clima productivo? Se va a ver un poco diferente entre un contexto y otro, pero tiene unos marcadores en común. Entonces, uno es lo que llamamos la confianza. Dentro del edificio uno confía el uno en el otro y creen que pueden depender uno del otro. Hay una sensación de que es eficaz y eso significa y optimismo. Entonces, sentido de eficacia y optimismo académico. Y ellos creen que los alumnos pueden aprender y que pueden ser un impacto en el aprendizaje y tienen una mentalidad positiva, donde hay expectativa y de que piensan en el crecimiento del alumno y también la orientación hacia el aprendizaje organizacional y la mejora continua. Entonces, no solo pueden mejorar los alumnos, sino que nosotros como adultos también podemos mejorar. Los profesores y líderes de este edificio también podemos mejorar y debiera ser nuestro trabajo nosotros averiguar cómo podemos hacer crecer nuestra práctica para poder impactar de mejor manera a nuestros alumnos. ¿Y cómo logras esos marcadores, el clima? Bueno, eso es una buena pregunta, eso es un buen desafío. Entonces, es difícil dar una receta para decir, bueno, así es como construyes un clima eficaz, pero sabemos que va a ser multifacético y que va a depender de las necesidades de la escuela. ¿Y cómo sabes cuáles son las necesidades del clima? Bueno, tienes que tener diagnóstico basado en evidencia constante y constantemente cuestionando cómo se ve nuestro clima, cuáles son nuestras aspiraciones por el clima. ¿Cómo vamos a llegar desde donde estamos ahora para donde queremos ir? Teniendo esa capacidad reflectiva. Entonces, tenemos que valorar, cuidar y reconocer a las personas. Eso va a pasar a través de contextos, ser transparente, tener un liderazgo transparente para poder tener confianza, buscar maneras de empoderar a los docentes y darles oportunidades dentro del edificio, dentro de la escuela y también involucrar a las familias y otros socios, la comunidad más amplia en el trabajo de esta escuela. Estos son algunos de los elementos en común que nosotros vemos en el trabajo de los líderes para poder crear estos climas que son marcados por confianza, eficacia, positividad y otros. Otros tienen que ver con facilitar colaboración y comunidades de aprendizaje profesional. Y aquí la clave es que los equipos ayudan a los profesores a trabajar en conjunto de manera intencional. Hay una conexión con el clima, hay un clima del colegio, hay una conexión con la colaboración. Pero este es importante, tanto así que lo pasamos a hacer algo independiente. ¿Y por qué? Porque la evidencia nos sugiere que los profesores crecen en su práctica y los alumnos aprenden más cuando los profesores trabajan en conjunto, de manera auténtica en cuanto a mejorar. Cuando ellos están trabajando juntos de manera auténtica para poder examinar su práctica, para ver los datos de los alumnos, de cuestionar cómo están aprendiendo, los profesores son un buen apoyo el uno para el otro, si es que ellos pueden, si es que ese trabajo colaborativo puede ser facilitado de manera adecuada, pero tampoco sucede por accidente. La colaboración no solamente existe, sino que se debe facilitar. Entonces los líderes toman pasos proactivos para ayudar a que los profesores trabajen en conjunto, como por ejemplo establecer objetivos en común, estructuran tiempo para la colaboración. Debes tomar un tiempo dentro o fuera del día escolar, pero de alguna capacidad para que los profesores puedan tener la oportunidad de poder trabajar juntos. Deben ser entrenados, deben tener capacitaciones, deben tener modelos de colaboración, porque no siempre viene de manera natural y los líderes también deben enfatizar la colaboración como parte de la cultura laboral de la escuela. Y eso define nuestro colegio, es que trabajamos juntos de manera colaborativa y lo cual es importante. Se establece esta expectativa como fundamental para poder asegurar que eso suceda. Bien, el cuarto dominio tiene que ver con gestionar al personal y a los recursos de manera estratégica. Y aquí la conclusión es que los equipos, el liderazgo efectivo, gestionan sus recursos hacia sus objetivos. Si tienen objetivos, han expresado sus objetivos y reconocen que tienen recursos a su alcance, pero que ellos necesitan asignar para poder lograr esos objetivos. Y podemos pensar en recursos de manera muy amplia. Va a variar de un lugar a otro. En Estados Unidos definitivamente varía mucho de un lugar a otro. Cuánto control sobre un presupuesto local puede tener un director, pero el dinero no es su último recurso. Puede que ni siquiera sea el más importante.
en liderazgo escolar. También hay otros recursos importantes, como tiempo es un recurso importante. ¿Cómo piensas en cuanto al uso del tiempo dentro de un edificio para que se pueda utilizar de la manera más productiva para lograr los objetivos de la escuela? ¿Cómo el liderazgo, cómo piensa en cuanto a su tiempo? ¿Cómo asignan su tiempo para asegurarse de que están siempre en la dirección de llegar a los objetivos de la escuela? Entonces, pensar estratégicamente de los objetivos y cómo asignan los recursos importantes. Y también otro recurso importante que un liderazgo tiene son sus personas, en la gestión de personas. Entonces, lo que encontramos, por lo menos en nuestra investigación en Estados Unidos, es que la gestión de personas estratégica es especialmente importante, que los líderes necesitan procesos para contratar que sean altos en datos y que tienen que tener práctica normal, que al contratar observan la enseñanza de los profesores. Eso es parte de cómo se contrata en Estados Unidos. Eso no es tan común y no contratas a alguien para ser un cajero en una tienda sin verificar que puedan contar dinero. Sin embargo, en Estados Unidos a veces contratamos profesoras para ser profesores sin verificar que tienen las necesidades, las cualidades necesarias para poder ser efectivos en la sala de clase. Entonces, tener un proceso de información lleno de datos y también asegurar que aquellos alumnos que tienen menor rendimiento tengan acceso a los mejores profesores dentro de ese ambiente, entorno escolar. Esa es una estrategia. Y también la retención estratégica, que se enfoca en mantener profesores de alto rendimiento, asegurarse de que los mejores profesores se queden. Y tal vez aquellos que no sean tengan tan buen desempeño no se queden. Puede ser un componente de un enfoque de retención estratégico. Entonces, ese es como lo amplio. Y las conclusiones son que los líderes de escuela necesitan muchas herramientas en su caja de herramientas. Estamos creando requiere preparación, preservicio, aprendizaje continuo, oportunidades para los líderes, pero la evidencia que tenemos disponible de estos 200 estudios dice que si vamos a proveer ese tipo de aprendizaje docente y apoyo, aquí es donde tenemos que enfocarlo si es que queremos maximizar la probabilidad de que los líderes sean efectivos en sus roles. Entonces, también quiero mencionar dos cosas más. Uno de ellos es la importancia de la equidad y tomar esa perspectiva en la educación. Otro tema que vemos en nuestro reporte es el grado a que los directores y los equipos de liderazgo, más en general, pueden tener impacto en la población de los alumnos, como aquellos de bajos recursos, aquellos alumnos de bajos recursos, por ejemplo, o aquellos que tienen necesidades especiales. ¿Cuál es el rol del liderazgo en tratar de crear o reducir las brechas y las oportunidades entre niños con diferentes trasfondos? Y lo que encontramos es que hay grandes oportunidades para que los líderes puedan impactar en equidad y que algunos de esos canales son directos, pero la mayoría son indirectos. Entonces, canales directos incluyen, por ejemplo, ver equidad en la disciplina de los alumnos, que sean tratados de manera justa en procesos disciplinarios sin importar cuál es su trasfondo. Eso es un gran desafío en Estados Unidos, es asegurar la equidad en cómo abordamos la disciplina, pero también hay otros canales indirectos en los cuales se trabajan, como por ejemplo trabajar con profesores para implementar prácticas que sean culturales, atentos a las necesidades de los niños que vengan a ellos con diferentes características, tal vez de diferentes trasfondos de raza o de estado inmigratorio. Y otro es ver un rango diverso. No todas las familias pueden estar involucrados de la misma manera en la escuela. Entonces, aquellos líderes que están en equidad tienen que ver cómo puedo traer la base más amplia de familias o comunidades hacia la vida de mi escuela para asegurar de que puedan participar y tener estar involucrados también, no solamente familias que se lleguen para todos, sino cómo puedo aumentar la participación aún de esas familias que debido a su trabajo, por ejemplo, o su situación del hogar,
se les hace más difícil. Crear esas oportunidades se convierte en algo importante de equidad. Entonces son dos puntos de vista, pero más generalmente la evidencia dice que cuando uno aborda con un lente de equidad, también da resultados más equitativos. Entonces también podemos ver nuestro marco, podemos agregar equidad en el centro, lo que llamamos el desarrollo de un lente de equidad. Entonces tomando esas mismas habilidades, estando en esos mismos dominios de práctica, pero involucrando eso con equidad en mente. La equidad entonces hace que mi trabajo esté creciendo y cómo yo estructuro o pienso en la colaboración y cómo gestiono mi personal u otro tipo de recursos de manera estratégica. La equidad se convierte en uno de mis roles de impulso en ese. Entonces, mi pensamiento de conclusión aquí es cómo este marco nos ayuda a generar sistemas de apoyo y podemos tomar este marco de trabajo y en primer lugar podemos usar este marco para crear estándares o expectativas. Esto es una forma en que este trabajo se está realizando en Estados Unidos y en algunas áreas en donde los estados están pensando cómo vamos a poder establecer expectativas para cuáles son las diferentes prácticas educacionales, cómo vamos a aumentar nuestras expectativas de tal forma de que se pueda gestionar, porque lleva foco a las prácticas de liderazgo, pero también enfocarnos en áreas que van a ser las de mayor impacto. Entonces, en este tipo de marco de trabajo podemos establecer los diferentes estándares y podemos utilizar los estándares para poder generar este sistema más holístico. Helen estaba hablando de los sistemas de trayectoria que pareciera ser más holístico en términos del apoyo, pero existen estándares y expectativas de lo que Ellen habló que tienen que impulsar lo que cada una de estas piezas del sistema van a aparecer. Cómo los estándares generan tanto a nivel de superficie y más profundo. Vamos a capacitar a los directores antes de que lleguen a estos roles. Vamos a capacitarlos para participar en las prácticas de liderazgo que nosotros esperamos. Entonces, capacitémoslos para que puedan participar en estos dominios y prácticas van a ser de alto nivel. Instrucción, clima, etcétera. Nos pueden informar también cómo hacemos el reclutamiento y la selección, cómo supervisamos esto, cómo gestionamos la contratación, cuáles son las evaluaciones o el feedback que van a recibir, cómo nosotros podemos escoger o preparar otros roles dentro del sistema educacional. Similar a la idea de la trayectoria, lo que nosotros pensamos en la utilidad de este marco de trabajo es que puede proporcionar una base para los estándares y expectativas en el desarrollo de estos sistemas más amplios como los que Ellen ya mencionó. Entonces, las implicaciones de lo que acabo de compartir. En primer lugar, hay que invertir en líderes educacionales. Esto es muy importante. ¿Cuáles van a ser nuestras estrategias como sistema para cultivar o seleccionar o preparar y apoyar a una fuerza de trabajo educacional sólida? Porque sabemos que los profesores son extremadamente importantes. Sabemos que afecta muchísimo lo que pasa con los estudiantes en las aulas, entonces tenemos que asegurarnos de tener una fuerza de trabajo bastante sólida en términos de profesores y que todos puedan tener un liderazgo bastante eficiente. Lo segundo es que mientras hacemos esas inversiones, tenemos que enfocarnos también en habilidades y comportamientos de alto nivel. Nosotros sabemos en que estamos revisando diferentes prácticas de roles, las diferentes oportunidades a futuro que puedan existir, y estas iniciativas pueden tener un impacto mayor y un impacto más robusto si es que nos enfocamos en dónde está la investigación de aquellos líderes que pueden ser más efectivos. Y en tercer lugar, la importancia de apoyar a los líderes para que puedan perseguir la equidad. Y nosotros sabemos que pueden participar tanto en la efectividad como en la búsqueda de equidad al mismo tiempo. De hecho, la efectividad nos va a llevar al mismo punto de las prácticas. Si es que ustedes tienen el trabajo que está ayudando a hacerse cargo de las oportunidades para el aprendizaje con los estudiantes, entonces también
un ejemplo, también va a tener efectos e impactos de estas mismas prácticas que van a aumentar los diferentes resultados de aquellos estudiantes más aventajados. Así que acá tenemos entonces esta práctica de equidad extremadamente importante. Creo que voy a parar acá para que tengamos un poco de tiempo para las preguntas, si es que las tienen. Este código QR los va a llevar al informe, si es que están interesados en leerlo, pero de otra forma espero que tengamos un poco de tiempo para hablar de lo que acabo de presentar. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Can you hear me? Can you hear me now? Can you hear me? Well, thank you, Professor Grissom, for sharing with all of us your important perspectives. So now we have an open space for questions from the audience and for Professor Grissom to share his contributions about that. We would like to thank all the questions that we have received during the presentation, and we selected a few of those. Well, Álvaro González from Universidad Católica Silva Enríquez, and he says, in the review of evidence, how can we make a difference between the individual efficiency, we're talking about the directors and others, so we can determine the individual behaviors and also the collective ones? Esto es una pregunta muy buena. Escucho español en mi oído, me distrae, así que esto es algo muy importante para los sistemas educacionales y también es muy importante a considerar, porque muchísimas de la investigación que hemos realizado en el pasado se enfoca específicamente en los directores de escuelas, porque, para ser honestos, los directores tendrían a ser aquellos que eran los líderes y los únicos, pero ahora nos damos cuenta de que el liderazgo no sucede de manera aislada, sino que son equipos de personas que realmente son el marco, la forma en la que deberíamos considerar esto en términos de prácticas educacionales. Y la investigación en base a evidencia que realizamos se enfoca en los directores, y esto es porque la base del esfuerzo estaba interesado en el impacto de los directores en específico, pero una de las conclusiones que nosotros también pudimos obtener en la revisión de la evidencia de los directores es saber si es que ellos son partícipes de equipos en búsqueda de estos 4 dominios de esta práctica. Si pensamos en la participación instruccional, es importante para los directores en particularmente también en escuelas más pequeñas, van a ser lo central para los directores y estos ambientes, tener las habilidades que son necesarias en sí mismas para diferenciar la alta calidad versus la baja calidad, y podamos realizar observaciones y ser capaces de entregar feedback a los profesores, diseñar también las diferentes prácticas de enseñanza, pero en escuelas más grandes o escuelas en donde pueden generar más redes profesionales, quizás no van a poder participar en todos estos dominios, porque especialmente si es que tienen una escuela bastante grande de educación media, estamos hablando de 3.000 a 4.000 estudiantes, estamos hablando de cientos de profesores. Para estos alumnos se enseñan diferentes temas y asignaturas, por lo tanto sería poco realista esperar que todo esto lo haga el director y que tengan el conocimiento de todo el currículum, toda la malla de todos los estudiantes. Entonces, en vez de eso, lo que va a hacer un director es crear un equipo de liderazgo
que va a ayudar a participar, que va a ayudar a relacionarse con los profesores de manera más específica en sus asignaturas. Por lo que es importante que esos directores tengan la habilidad de liderar ese trabajo, que puedan dirigir a un equipo, que lo guíen, lo dirijan hacia lo que tienen que hacer para que esto pueda liderar el trabajo y enfoque a alto nivel, pero quizás no van a poder hacerlos por ellos mismos. Así que esa es una de las razones del por qué hablamos de la importancia del contexto, la situación de las diferentes personas, que va a ser algo clave para esta implementación. Así que este liderazgo, estos 4 dominios van a definir cómo se hace el trabajo de liderazgo en los colegios, y el director va a ser básicamente el líder entre los líderes, pero no necesariamente va a estar participando en cada una de las prácticas individuales dentro de la escuela. Thank you. We have a second question from Montserrat from Universidad del Desarrollo. It seems that these components encompass everything. The principles talk a lot of things. So when we think about early wins, which components should a principal start for improving their leadership? And the second one, which components may seem important but out of the model? Those that principals should invest less time. Entonces, otra pregunta muy buena. Lo que estamos tratando de hacer con este análisis es poder enfocarnos en el rol, pero la pregunta habla de que todavía esto no se ve como un enfoque porque tenemos expectativas demasiado altas para lo que tienen que hacer nuestros líderes en los colegios, lo que también es verdad. Pero la primera parte de la pregunta, si estamos pensando acerca de una ganancia rápida, yo nos voy a hablar acerca de los distritos escolares, desde ese punto de vista, que entregan apoyo a los directores y donde van a tener un impacto mayor en el menor tiempo, y creo que esto habla de la participación instruccional, porque esto va a ser la función más importante de nuestros colegios. Y si las personas tienen expectativas en algunos lugares en donde nosotros ya establecimos expectativas y cómo se ve la enseñanza, entonces si estos estándares ya están implementados, capacitar a equipos de liderazgo que nos permitan evaluar u observar la instrucción en relación a estos estándares y entregar retroalimentación. Estas son habilidades de enseñanza. Retroalimentación es una habilidad que quizás no todas las personas tienen, pero que puede ser útil para tener una conversación y que se puede enseñar de manera bastante simple. Y en términos de estas ganancias rápidas, si nos enfocamos en la instrucción, yo creo que esto es muy útil, pero hay otras partes también en relación a la colaboración, establecer una estructura de colaboración, y creo que hay otras cosas también que requieren una inversión a largo plazo. Es muy difícil pensar en ganancias rápidas en estos climas porque esto va a tomar años en términos de la inversión. Y la segunda parte de la pregunta es qué se deja fuera o qué quizás no es tan importante, y creo que hay muchas cosas. Primero tenemos que enfocarnos específicamente en lo que nos dice la investigación, relacionar a los directores con los logros de los estudiantes, pero vemos que los colegios están siendo reconocidos como otros factores de impacto en los estudiantes que no son solamente aquellos de rendimiento. Nosotros durante la pandemia estamos hablando de diferentes cosas. Tenemos la salud mental, el bienestar socioemocional de los estudiantes. ¿Cómo podemos enseñar a los estudiantes a gestionarse en términos de tareas de función cognitiva y cómo
nosotros no vamos a tener esto en la investigación porque los logros de los estudiantes, y hablando de investigación que se estaba realizando antes de la pandemia del COVID-19, haciendo este trabajo en 15 o 20 años, vamos a poder ver este periodo y vamos a ver si es que existen otros resultados que también tengamos que considerar y que las prácticas de liderazgo puedan apoyar estos resultados que también pueden ser diferentes. Así que yo diría que hay una brecha en el conocimiento que estamos tratando de completar. Thank you. We have time for more questions. So I have one here from Diego Acevedo, and as a suggestion for principals or school leaders, what should they stop doing in order to start building a more productive climate? ¿Qué deberían dejar de hacer? La respuesta a esa pregunta es muy difícil porque depende del contexto. Se trata de el enfoque que vamos a tener en las necesidades individuales de lo que sea necesario en el colegio. Por lo tanto, la construcción de clima nos dice que hay que evaluar y que estamos tratando de descubrir para el colegio en sí mismo qué es necesario y qué es lo que necesita dejar de hacer el líder para poder cambiar sus prácticas y así asegurar que se mueven en la dirección correcta. Es muy difícil dar una respuesta global porque creo que esta respuesta va a ser muy específica a un colegio en particular.